Hermanas queridas, estamos en el mismo tema. Me encanta ver cómo el Espíritu Santo nos guía y nos pone a todas en una misma línea. Así que acompáñenme a orar para que vamos a comenzar. Padre, te damos tantas gracias porque somos hijas tuyas, mujeres que te amamos y te servimos. Y tú nos has llamado, Dios, a glorificar tu nombre, a, a ser esposa de líderes, esposa de pastores. Gracias por este privilegio y ver que hay tantas otras mujeres en otros lugares que te aman, Señor, y te sirven. Así que acompáñanos en lo que estudiamos tu palabra esta noche y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, mis amadas hermanas, como bien decía Waleska, a mí me encanta la historia por la que voy a basarme. Como dice ella, voy a compartir mucho de mi experiencia, pero vamos a ir a Hechos, la que puedan, el capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 2. Dice, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corintio. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Está hablando de Pablo, que estaba en Italia y se encuentra con una pareja. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. A mí me fascina esta historia porque me recuerda muchísimo me recuerda mucho, es una pareja que trabajan juntos y sirven juntos y han sufrido, han emigrado, han sido perseguidos y son constructores, son diseñadores de carpas, trabajan juntos, es una maravilla. Me recuerda mucho a mi imagen, la mía de mi esposo. Ellos eran colaboradores en Cristo con Pablo, tenían una iglesia en su casa, viajaban mucho también con Pablo, viajaron. Ellos evangelizaban, enseñaban, mentoreaban, discipulaban y aconsejaban. Y lo máximo es que ellos expusieron su vida por Pablo. Todo eso está en Hechos 18 y en Romanos 16, 3 y 4. Pues bien, mis queridas, a mí me encanta esta historia porque básicamente es lo que nosotros hemos sido llamadas a hacer. Nosotras las que estamos aquí, la mayoría, hemos recibido un llamado junto con nuestro esposo de ser ayuda para un siervo de Dios, para ser un líder de Dios. Así que vamos a ver las oportunidades que tenemos como esposa de pastor o líder en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra forma personal. Hermanas, esto es un privilegio, es una gran oportunidad, es un gran desafío el que hemos recibido. Pero qué bendición que Dios no nos deja solo, que nos deja ejemplos. Así que primero vamos a empezar diciendo que la identidad de Priscila, la identidad de Vilma, de Waleska, de cualquiera que está presente aquí, no es ser esposa de pastor. Nosotras todas, primero hemos nacido de nuevo, somos hijas de Dios. Todas nosotras somos amadas por Dios, somos escogidas, somos hijas del Rey de Reyes y Señores, señores. Hemos sido perdonadas por nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavadas por su sangre, hemos sido compradas por sus sacrificios, redimida por precio, amada por nuestro Dios. Jesús es tu precio, Él es tu Salvador, no tu esposo, pero te ha llamado junto a Él a formar un equipo, a formar una sociedad para servirle y adorarle a Él. Cuando yo me convertí, empecé leyendo unos libros que me encantaron, nunca se me olvidan, se llama Uno en sus pasos. Y a mí me fascinaba porque era la historia de jóvenes yendo al seminario. Así que yo soñaba con ir a un seminario y bueno, pues conocí a mi esposo en República Dominicana y sucede
que nos casamos, él era diácono en la iglesia y cuando lo escogieron y lo llamaron para ser pastor, yo decía, no, no, él no está listo, él tiene que ir al seminario, pero bueno, pues Dios lo escogió, ¿verdad? Y duró 10 años siendo pastor allá. ¿Tú recuerdas, mi amada, cuando Dios te escogió para ser la esposa de un líder, para ser la esposa de un siervo de Dios? Había una sensación como de emoción, de compromiso, de temor, algo de eso había. Pues fíjense, Priscila de Aquila, yo diría, igual que Vilma de Méndez, yo digo Vilma de Luis, era alguien muy especial, era una mujer muy especial. Ella no trató de opacar a su esposo, pero era una mujer con un gran conocimiento espiritual y con una gran sabiduría. ¿Por qué? Porque en el mismo Hechos 18 llegó un hombre llamado Apolos, que era un trueno, era un genio, el hombre era un hombre muy sabio. Oigan lo que dice de él en el versículo 24. Había sido un hombre ilustrado, un hombre estudiado, convincente en el uso de las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor con gran fervor, hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Oigan bien, Apolos ayudó a muchos de los que habían creído. Refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías. Ustedes se imaginan lo que es este matrimonio, esta pareja, encontrarse con este hombre tan ilustrado como dice. Déjeme decirle que había que estar muy preparado, pues Priscila, la de Aquila, y su esposo, ¿verdad? Ella no trataba de pacar a su esposo principalmente. Dice aquí que hablaron con un creyente confundido. Apolos no conocía lo que era el bautismo de Jesús y hablaron de cosas complicadas, de cosas grandes, como el bautismo de Jesús y la obra del Espíritu Santo, que era una doctrina nueva, era algo muy nuevo. Así que como voy a seguir diciendo, ella honró el liderazgo de su esposo como cabeza en una dinámica relación personal. Fíjese bien, aquí la dejaba que ella usaba su sabiduría y expresara su punto de vista, así que tenían un excelente espíritu de balance. Eso eran Priscila y Aquila. Pues déjeme decirle que cuando el Señor me llamó, a ser esposa de pastor. Teníamos 2 niñas y un niño en camino. Yo estaba embarazada y bueno, realmente desde que yo me convertí me encantaba. Yo realmente por naturaleza soy una persona achiever, eso le gusta hacer cosas, le gusta terminar cosas. Y sucede que, bueno, era una responsabilidad, pero empezaron algunas cosas con eso. A mí me encantaba evangelizar, me gustaban las reuniones de jóvenes, discipular, los campamentos me fascinaban, preparar las clases de escuela dominical, la escuela bíblica de verano, era una maravilla. Pero junto con eso había una exigencia como mujer, como esposa de pastor. ¿Y cuáles eran esas exigencias? Bueno, pues bueno, la mayoría de personas, no sé, con algunos de ustedes cuáles son algunas cosas, pero algunas veces que las esposas de pastores tocan el piano, yo no tocaba el piano. Las mujeres de los esposos, bueno, son hospitalarias, sí, me gustaba, pero otras son como que tú no te cansas, como que tú tienes que encargarte de la escuela dominical, como que tienes que dar parte cuidar de la iglesia, en las iglesias pequeñas, que tú eres una super mujer, una super woman, que si sufrimos, se nos hieren, nos critican y nos agotan, pues no hablamos, no decimos nada, que cuidamos niños, pero hay alguna característica que está ocupada todo el tiempo, que no tiene tiempo para nada, que solo trabaja en la casa, que tiene que ser amigo de todos, que todo el mundo puede aconsejarte de moda, de color de pelo, como la mujer virtuosa, ¿verdad? Que te arreglaba. Pero hay algo muy importante y era realmente la soledad. En general, la mujer esposa de pastor
generalmente es una mujer que se siente sola muchas veces, no tiene mucha amiga íntima. Entonces hay una presión, hay un estrés, hay una descripción de puesto más o menos, de nos. Ella no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. Así que era algo difícil, pero pues por servir al Señor uno sabe, ¿verdad? Que vienen con una cosa. En el 2006, mi esposo fue invitado a Minneapolis, Minnesota, el seminario de Bethlehem, a estudiar. Mi esposo era ingeniero de sistemas, tenía mercadeo y finanzas, y tenía el don de enseñanza. Y muchas veces la gente pensaba que no necesitaba el seminario, pero gracias al Señor, Dios lo llamó al seminario y fue pastor del ministerio hispano y anciano. Fuimos a una iglesia de 4 pastores, 3 pastores, mi esposo era el segundo pastor en esa iglesia en Santiago y pasó a una iglesia de 26 pastores. Es una iglesia grande, así que claro, yo entiendo, no se imaginen que, ¿verdad? Pero fue un cambio del cielo a la tierra. Después de 10 años de ser pastor, ese fue un momento bien, bien clave. ¿Por qué? Porque tuve modelos para seguir. Tenía aprendizaje, tuve muchos descubrimientos. Yo aprendí lo que era el cuidado del alma, lo que era consejería, lo que era ministerio de mujeres, lo que eran estudios bíblicos de mujeres, lo que era mentorear y lo que eran viajes de misioneros. Qué excelente, qué bien. Me gustó mucho que ellos tenían grupo de esposas de los estudiantes del seminario, podía participar también el grupo de esposas de pastores, había retiro de pastores y esposas y retiro de esposas solas de los pastores. Había aún inclusive noche de salir juntas la esposa de los pastores a cenar y una vez al mes pues nos rotábamos en las casas para desayunar juntas y tener devocional juntas. Qué privilegio, había hasta grupo pequeño. Yo me sentía realmente de verdad, hermanas, como en el cielo. ¿Por qué? Porque fue un tiempo en que mi esposo decía que andábamos como un carrito de supermercado, tomando el carrito y entrando todo, porque era por un tiempo específico que estábamos allá. Duramos 10 años, 11 años en esa iglesia, pero nos formó y nos ayudó bastante. ¿Qué pasa en ese sitio? Que no hay centralidad en una esposa de un pastor. Nosotras somos, el pastor John Piper siempre decía, nosotros no somos, no recuerdo la palabra que él decía mucho, nosotros somos normales, no somos sobresalientes, eso era lo que él decía. Así que yo podía ser yo, ir a las casas de diferentes esposas de pastores, me enseñaba, tengo amigas, mentoras de vida en ese tiempo. Había una libertad específica. ¿Por qué? Porque todo allí estaba distribuido por los dones, por los dones. Realmente las personalidades, los temperamentos, cuando nos íbamos así, por ejemplo, como de retiro de mujeres, que una semana al año, la iglesia les regalaba las esposas de pastores por gratitud. Yo me sentía feliz, estaba en un tiempo, fue un tiempo de florecimiento espiritual en nuestra vida. Fue un tiempo de estar aprendiendo, viendo cómo ellos hacían, cómo se llama un esposo, cómo se llama una esposa, cómo se criaban los hijos, sin la presión del ministerio. Así que, queridas, no nos tomen por mal que no trabajábamos, teníamos un misionero, pero tenía un ministerio, pero lo hacíamos con un gozo impresionante. Como dice Hechos 17, Dios es que fija nuestros tiempos y firma las fronteras, los lugares donde vamos a vivir. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, porque en Él somos, en Él vivimos y existimos, dice Hechos. ¿Qué sucedió diferente allí? Bueno, empecé a iniciar mis estudios de consejería bíblica. La iglesia era una iglesia madura, tiene 180 años, creo, o sea que por eso
Y sucedía que ellos se equipaban, cada año enviaban 40 parejas a entrenarse en consejería, a educarse. Era como una iglesia educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Eso, el estudiar consejería me ayudó primero a conocer mi corazón, a conocerme a mí misma y me abrió muchísimas oportunidades. Fui parte del BOAL de mujeres, del Ministerio de Mujeres, me ayudó a ser maestra de estudios bíblicos, todo eso daban entrenamientos. De allí también me ayudó a poder ir a ayudar a mujeres, las esposas de los jugadores de béisbol, que todavía hoy ayudo. Me motivó, Dios me llevó a enseñar español en high school. Ya mis hijos realmente, mi hijo llegó de 7 años, 6 años, y estaban creciendo y estaban en la escuela, claro. Yo sé que cuando las mujeres tienen niños más pequeños, pues es muy diferente. Hay diferentes etapas. Pues me ayudó a mentoría, me enseñaron, me entrenaron a mentorear en grupos de Tito 2 y eso me ayudó a refrescar, a renovar, a reafirmar lo que era el llamado y a entender y conocer. Me ayudó a perseverar en los devocionales, a estar en la presencia de Dios y buscar su rostro, como dice Primera de Crónicas 28:9. Me entrenó en la disciplina con los estudios bíblicos, a pensar y razonar, inquirir, leer. ¿Por qué? Porque cada estudio bíblico debía ser como una escuela, estaba registrado, había inscripciones, se pasaba asistencia, había un material, había un lugar específico que estaba preparado para cuando llegaras. El asistir a conferencias me fue de gran bendición porque la iglesia en sus presupuestos para los pastores siempre proveía para que uno pudiera ir a escuchar a otras mujeres, a otros hombres, otros pastores, que una o dos veces al año, y sentarnos y aprender algo nuevo. O sea, invirtieron en mí, invirtieron en nosotros. Escuchar predicaciones, enseñanza madura nos nutre, el estar bajo un liderazgo, bajo una supervisión de pastores y líderes que te supervisen, que te enseñen, que te lleven años de madurez en conocimiento, eso bendice. Así que, hermana, debemos estar, esposa de pastor, debe estar entrenada para dar, pero para dar tienes que recibir. Tienes que tener humildad, tienes que tener un corazón enseñable y humilde. Yo he escuchado muchas esposas de pastores, no voy a decir muchas, pero algunas, decir, yo no necesito esto, yo estoy muy mayor, ya yo me lo sé, no quiero no quiero que me enseñen, ya estoy cansada. Eso es lo que decimos algunas. Pero hermana, nuestra vida no se ha terminado, nuestra función no se ha terminado. Hay que seguir aprendiendo. Las iglesias, los que nosotros están bajo nosotros o los que nosotros ayudamos, crecen hasta donde los líderes crecen. ¿Te has topado con alguien que no tiene nada nuevo que inspirarte, nada nuevo que enseñarte? Es porque tú y yo necesitamos ser desafiadas y retadas cada día en las escrituras. Doy gracias porque Waleska tiene este espacio para seguir creciendo y para seguir buscando. Así que en el crecimiento personal, como dice Hechos, Hechos 13:36, tenemos un propósito de Dios y que hasta que no lo cumplamos, no vamos a morir. No veremos corrupción, nuestro cuerpo no se va a descomponer, no moriremos hasta el que el Señor haya cumplido su propósito con nosotros. Y el Señor quiere excelencia. El Señor quiere lo mejor de nosotras, no lo que nos sobra. Él quiere que hagamos lo que nos toca hacer con los que nos ha dado. Es como la parábola de los talentos. Él le dio a uno, dos, tres y cinco talentos. La que le dio un talento dijo que lo escondió y acusó a Dios porque dijo, porque eres un hombre duro y temible. Entonces, hermana, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Dice Mateo 25:18. Así que tienes que seguir creciendo, tienes que conocer tus dones y tus fortalezas.
Nosotras somos un equipo con nuestro esposo, somos socias para animarle, para estimularle, para apoyarle. Tenemos que tener una agenda, mis amadas, tenemos que tener prioridades, tenemos que tener claro cuáles son mis obligaciones con Dios, cuáles son mis obligaciones con mi esposo, mis obligaciones con mis hijos, mis obligaciones en mi casa y con mi persona. Yo tengo que saber cuál es mi pasión y mi propósito, en qué eres buena, qué te gusta hacer. Hermana, a mí me gusta trabajar con mujeres. O sea, y realmente Dios me ha colocado muchas veces con adolescentes. Una temporada me colocó con niños. ¿En qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta trabajar? Dios te dio dones. ¿Qué disfrutas? Ahí descubrimos cuáles son nuestros dones. Por lo tanto, deben venir entrenamientos y estudios. Entonces, vamos a hablar ahora de las oportunidades. Las oportunidades como esposa de pastor. Como dice Job, el versículo 11 y 13, si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano no hay iniquidad, la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, tu vida será más radiante que el mediodía. Qué bendición, tu vida será más radiante que el mediodía. Excelentes oportunidades. Tú tienes la oportunidad de ser una influencer. Las influencers no son solamente las mujeres que están en las redes. Tú eres una influencer, tienes jóvenes que te miran, niños que te miran, tus hijos te miran, hermanas te miran, te siguen. Tú eres una role model, como decimos. Eres una conectora, tú conectas mujeres con otras, etcétera. Y eres una alentadora intencional, alentar. Todas esas son imagen de Dios. Así como Priscila ayudaba a hacer tiendas. Ustedes se imaginan, porque la Biblia se ve muy lindo. Imagínense una mujer judía ayudando a hacer tiendas. Tal vez ella llevaba los números, tal vez compraba los materiales, tal vez ella planeaba, diseñaba, era decoradora de interiores. Era, que fuera lo que fuera que ella hiciera, ella era la compañera de trabajo de Pablo y de su esposo. Así que igualmente tú eres una ayuda a tu esposo, a otros para servir a sus almas quebrantadas, a vasijas agrietadas que no tienen. El Señor es el que repara y no se repara, no hace nuevas. Eres un equipo como socio con tu esposo. Priscila, la de Aquila. Así que, ¿qué vamos a decir de ti? ¿En qué manera es un equipo con tu esposo? ¿En qué manera eres su socia? ¿Cuáles son las oportunidades que tienes? Nosotros tendemos a mirar los obstáculos y a olvidarnos de las oportunidades que tenemos. Pero Priscila no veía el mudarse de Roma, tener que salir como un obstáculo. Ella lo vio como una oportunidad. Ella no vio a Apolo, ay, qué miedo, qué hombre tan impresionante. Ella lo vieron como una oportunidad. Ella no vio el hacer tiendas como un problema. Ella lo veía como una oportunidad. Así que, hermana, ¿cuáles son tus oportunidades? Y eso quiero hablar. Antes de terminar, quiero que mi esposo se entrene, se equipe, estudie, reciba, avance, esté bajo el liderato de hombres que les reten y crezca. Que cuando él me enseñe la palabra, cuando él habla las escrituras, yo sea edificada. Yo esté deseosa de aprender, yo esté deseosa de escuchar y de mejorar. Recuerda que tú creces hasta donde, hasta donde tus líderes crezcan. Así que ese honor y ese privilegio también tienes una oportunidad cuando tienes tiempo de descanso, cuando tienes tiempo de citas románticas, cuando tienes tiempo de vacacionar. También tienes tiempo, cuando tienen tiempo de ministrar juntos, cuando hay tiempo de servir juntos, de ser hospitalarios, cuando hay citas de negocios, cuando hay citas donde recibes consejería de otros y cuando das consejería. Escoge un tema, hermana. Escoge un fruto del espíritu en que puedas trabajar. Planifica tu tiempo. Hay tiempos de transición, como estamos mi esposo y yo ahora. Hay tiempos de transición, de lugar, de ministerio. Hay tiempos de no presionar a tu esposo y hay tiempo de ser su fan número uno, ayudarlo aún a ver. Hay tiempo de ser su consejera. Tú sabes que
esposa de Augusto César, se llamaba, que no sé si se llamaba Lucila, pero ella, en la antigua Roma, las mujeres no tenían mucha oportunidad. Pero ¿saben qué? Ella se veía a menudo susurrándole al oído de su esposo y dando su punto de vista. No en público, pero en privado, cuando puedas, trata de complementarlo con tus dones y tus talentos. En lo que él es fuerte, tú eres débil. En lo que él es débil, tú eres fuerte para ayudarle. Debes tener una misión y una visión. En 5 años, ¿dónde estarás? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu visión? ¿En qué área de tu vida estás? ¿En qué área vas a enfocarte? Debes tener un propósito. Debe tener, los llamados cambian. A veces yo ya tuve mis hijos pequeños. Hay tiempo para estudiar, para trabajar, para casarme, para criar hijos, para que tus hijos sean adolescentes, para que vayan a la universidad, para que se casen. Ya yo estoy en la etapa de abuela, del nido vacío. Así que hay tiempos también de soledad y de tristeza en el ministerio, pero son tiempos de oportunidad, de compartir con generaciones futuras. ¿Qué legado vas a dejar a tu iglesia, a las mujeres jóvenes de tu iglesia? ¿Por qué serás recordada? ¿Qué ideas proclamarás? Hay muchas oportunidades, mi amada, de sembrar ahora pues, ahora que está tan de moda hablar del aborto. Nosotras tenemos una oportunidad grande de sembrar en mujeres. Tenemos una oportunidad grande de hablar de las discapacidades. Tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho que impactar. Pero tenemos una oportunidad muy grande de hablar en contra de discriminación. Tenemos que hablar mucho del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tenemos que hablar del complementarismo, complementarianismo, hay un hombre y una mujer. Hay hombres y hay mujeres, el compromiso de los roles en el matrimonio, lo que es la feminidad y la masculinidad bíblica, el compromiso de cultivar la familia. Tenemos, hermanas, que descentralizarnos de nosotras mismas, ampliemos nuestro territorio, más allá de mi hogar y de mi familia inmediata. Dejemos el individualismo de pensar solo en nosotras. Vivimos algunas de nosotras en una caja, en una cajita, decimos en una burbuja. Todas nosotras tenemos dones, tenemos talentos, fortalezas, pasiones en cierta área. ¿Qué área te interesa, hermana? Hay una lista en uno de los libros de más de 100 áreas en que podemos. Yo voy a mencionar algunas porque conozco hermanas que, que, que son especialistas en algunos temas. Por ejemplo, en autismo, en síndrome de Down. Hay hermanas que tienen ministerio orfanatos. Hay hermanas que son especialistas en mujeres solteras. Hay un ministerio que se llama La Vida Clara. Hay mujeres divorciadas, estudios bíblicos para ellas, reuniones para mujeres viudas. Hay hermanas abogados que se dedican a la justicia, hacer justicia para niños abusados y para mujeres. Hay hermanas que trabajan en consejería bíblica, en psicología, en psiquiatría en la esposa del pastor Pai, pero ella no era la directora del Ministerio de Mujeres de la iglesia, pero ella tenía un llamado y su llamado era adopción y los discapacitados. Así que cada vez que había un viaje misionero, ¿dónde ella iba? A trabajar, retiros de discapacitados. Hay mujeres que tienen llamado mujeres de la cárcel. Hay mujeres que escriben un currículum y desarrollan libros. Yo tengo una hermana, Sally Michael y David Michael, ellos son como esa pareja, como Priscila y Aquila. Está Michelle también, que escribe libros cristianos de ficción. Hay hermanas que se dedican a editar. Eso es una ayuda muy grande, especialmente a las personas que escribimos, que necesitamos personas que escriban, que corrijan y nos revisen. Hay hermanas que trabajan con Ministerio de Jóvenes, con los millennials ahora mismo. Hermanas que hacen patrocinio, esposas de pastores. Hay personas que trabajan mucho en los deportes, como yo he trabajado con la esposa de jugadores. Hay personas que trabajan en radio y televisión, ministerios, en cámaras. Yo veo mujeres cámaras, en las pantallas, en las consolas, escribiendo, anunciando, produciendo, en teatro y el drama.
en, cantando, en instrumentos de coro, en evangelismo personales, etcétera. Hay aún hermanas que coordinan distribución de medicamentos y distribución de ropa. Apoyan a ministerios con dinero, en trabajos seculares. Y así infinitamente podemos hablar. Así que, hermana, anímate, hay muchas oportunidades. Priscila era una mujer dada a cambio. Ella veía una oportunidad, era una mujer hospitalaria, no era una incomodidad recibir gente. Era una mujer constructiva, era una mujer de cielo, aire y tierra, era una apologeta. Sabía, conocía de doctrina, conocía la palabra. Era una mujer flexible. Cuando su esposo le decía, vámonos, vámonos. Igualmente Lidia era una CEO, sostenedora de la obra, con la venta de telas de púrpura en Hechos 16:4. Hablamos ya de la mujer virtuosa, que fue lo que habló Waleska. Hoy era una project manager. Esa mujer delegaba cosas, la mujer virtuosa. Hablemos de Abigail. Abigail era administradora, contable. ¿Cómo sabemos eso? Porque ella era una mujer inteligente y estaba casado con un hombre áspero y un hombre de malos tratos. Y era un hombre tacaño, malagradecido, ingrato. Ustedes se imaginan, ustedes creen que ella podía hacer lo que ella quería. No. Pero sin embargo, cuando David iba a atacar en 1 Samuel 25, ella dice aquí que preparó comida para 400 hombres y sus siervos podían tener confianza y ayudarle. ¿Qué hizo ella? En el versículo 18, 25-18 de 1 Samuel dice, ella se dio prisa, era una mujer diligente, tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, 200 tortas de higo, los puso sobre asnos. Era una mujer organizada, era una mujer administrada, era una líder. Hay oportunidades. Ella ahorraba seguramente. Y seguramente dice la Biblia que ella era valiente porque sola ella fue al frente a 400 hombres y se postró en tierra. Y no solamente hizo eso, ella defendió a su esposo que era áspero. Hermana querida, Priscila honró a su liderazgo de su esposo como una cabeza. Priscila honraba a Aquila y Aquila permitía que ella usara su sabiduría y punto de vista. Hay oportunidades para ti, para mí, para todos. Vivamos, hermana, a plenitud. Vivamos una vida extraordinaria. Que nada te robe tu gozo. Que tu gozo y disfrute sea Dios, sea cumplido. Hermana querida, esposa de pastor, esposa de líder. La fuente de nuestro gozo está en glorificar a Dios. Es una fuente de gozo ininterrumpida. No estás sola. Cristo es tu capitán. El Señor está haciendo en tu vida. No es normal. No es averaje, es extraordinario. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué vas a hacer con ese talento que Dios te ha dado? No veamos los obstáculos, no veamos las dificultades, veamos las oportunidades. Como Abigail no vio obstáculo para llevar, sino una oportunidad. Lidia no vio obstáculo. La mujer silofenicia, cuando el Señor le dijo, no, ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que salen de la mesa. La mujer que lavó los pies de Jesús no vio un obstáculo, que había solo hombres y estaban en una casa. Así que oremos, Señor. Señor, queremos, abra nuestros ojos para ver el privilegio que nos has dado, el bellísimo llamado. Abre nuestros ojos para ver oportunidades. Abre nuestros ojos para ver los planes que tienes para con nosotros, los planes de prosperarnos, de usarnos. Ayúdanos a hacer un equipo con nuestro esposo, no a ser un estorbo ni un obstáculo. Ayúdanos a animarnos unos a otros, a deleitarnos en ti, Señor. Por favor, ten misericordia con nosotras. Si hay alguna hermana que está aquí cansada, agotada en su rol de esposa, es normal que nos cansemos, Señor, pero te rogamos que tú nos consueles, que tú nos des descanso.
Y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.